¿Sabes que cuando estás accediendo a Google, detrás hay un algoritmo que se llama PageRank? O cuando estás utilizando Facebook, hay otro algoritmo detrás que se llama EdgeRank. O cuando estás consumiendo tus películas favoritas en Netflix, hay otro algoritmo, hay varios algoritmos generados en crowdsourcing que permiten recomendar, según tu gusto, cuál es la próxima película que Netflix te recomienda. O cuando estás comprando en Amazon, hay un algoritmo de recomendación de lo que otros han comprado. Estamos hablando de la economía de los algoritmos. Es lo que se está produciendo hoy día. Y estamos hablando de un mercado potencial de 1.300 millones de dólares. Pero, ¿por qué está ocurriendo eso? Tres tendencias que están coincidiendo en el tiempo. Estas tres tendencias son: tenemos una capacidad de procesamiento masiva de datos cada vez exponencial. Estábamos hablando hace poco de los High Performance Computing Server, pero ya estamos hablando de los servidores de procesamiento cuántico. La segunda es que tenemos una cantidad, un volumen de datos ingente hoy día, ya estamos hablando de Brontobyte. Y la tercera característica es que tenemos nuevas herramientas analíticas que permiten de una manera mucho más rápida y mucho más visual analizar lo que está ocurriendo. Podemos, aplicando reglas de negocio en los algoritmos, construir un dashboard mucho más visual con estas herramientas analíticas. Pero es que además está ocurriendo otra cosa, está llegando a la sociedad lo que se llama Internet of Things, que no es ni más ni menos que una nueva economía que está transformando muchas empresas porque están yendo a negocios digitales, y esto está facilitando o está produciendo nuevos modelos de negocio. Lo que hace es mejorar una eficiencia e incluso estamos hablando de aumentar ese compromiso, ese engagement entre nuestros empleados en una empresa y los futuros clientes. Internet of Things, Gartner dice que en 2020 habrá 20.000 millones de cosas conectadas. Y además Gartner hace una relación de cosas frente a personas conectadas a Internet. En 2020 habrá 4 cosas conectadas por cada humano conectado a Internet. Además, esas cosas no son dispositivos de función general, de aplicación básica, sino que estamos hablando de funciones dedicadas. O sea, no es un PC, no es un smartphone, sino que es una máquina expendedora, es la nevera que está conectada a Internet, son los coches autónomos. A eso es a lo que llamamos THIN, las cosas conectadas. Y además se produce otra circunstancia, que en 2020 vamos a tener una carencia de científico de datos, de data science, lo que va a impedir al 75% de las organizaciones desarrollar de una manera completa esas capacidades que el Internet of Things está generando. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es Algo to You? Algoritmos para ti. Algo to You lo que pretende es crear una disrupción en la industria del software y evangelizar y estandarizar el uso masivo de algoritmos. ¿Vale? ¿Cómo? Mediante el uso de un marketplace que llamamos Algo to You, que va a unir desarrolladores con consumidores que tengan una cierta necesidad, una carencia, necesiten comprar algo, y en este caso ese algo es un algoritmo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos controlar el acceso a la puerta principal de nuestro domicilio y queremos tener un registro a las horas a las que se abre o cierra la puerta. Es muy sencillo, acudimos al mercado, compramos un sensor, una cosa, que es un sensor hardware, lo ponemos en el marco y el marco ya lo que hace es producir un registro de cuándo se abre y cuándo se cierra la puerta. Si a ese marco le añadimos una pieza de software, por ejemplo, en nuestro dispositivo móviles, podemos tener un registro mucho más visual de cuándo se ha abierto la puerta. Por ejemplo, a las 9 de la mañana se abre la puerta porque mis hijos se van al colegio. A las 10 de la mañana se abre la puerta porque llega el servicio doméstico, la mujer que limpia en casa. A las 12 de la mañana se abre la puerta porque he permitido al mensajero, con un código único de acceso de una sola vez a mi casa, dejar un paquete que he comprado en Amazon. Este es un ejemplo, pero hay cientos de ejemplos prácticos de algoritmos. Lo que está ocurriendo con este marketplace es que está cambiando la forma de comprar software. En lugar de tener que comprar un paquete completo de software, lo que podemos permitir es comprar una franja, una pieza de software, que es lo que llamamos algoritmos. Y eso va a cambiar la forma de relacionarnos, el ecosistema. Vamos a pasar del business to business, negocios a negocios, o business to consumer, negocios a consumidor, a incluso llegar a anything to anything. Los algoritmos
son flexibles, se pueden reutilizar fácilmente, miles de veces, y además se pueden actualizar en tiempo real. Vamos a describir muy rápidamente en qué consiste este marketplace. Este marketplace es una plataforma, es una pieza que une desarrolladores con consumidores, compradores de tecnología, permitiendo todo este tipo de relaciones de negocio. Negocio a negocio, negocio a consumidor, negocio a consumidor, máquina a consumidor, máquina a negocio, máquina a tu máquina o incluso cosas tu cosas del Internet of Things. La ventaja es que no hay intermediarios. Por lo tanto, va a producir ventajas para ambos extremos, tanto para el consumidor como para el desarrollador de tecnología. El desarrollador de tecnología, ¿por qué? Porque va a tener más ingresos, porque va a poder permitir desarrollar pequeñas piezas de software a algoritmos que va a poder tener ingresos por esos pequeños algoritmos, porque puede actualizar nuevas versiones de algoritmos y en tiempo real aquellas personas que han comprado el algoritmo tienen una versión actualizada, porque van a tener más visibilidad. Muchos de los desarrolladores hoy día están escondidos en las grandes organizaciones y no pueden desplegar sus capacidades fuera de esas empresas. Este marketplace permite tener otro modelo de negocio y además podemos incluso alojar los desarrollos algorítmicos que van a hacer esos desarrolladores. Por el lado del comprador, del comprador de tecnología, va a poder acceder con un menor coste a piezas de software, a algoritmos, va a poder acceder a funciones avanzadas de software en este marketplace, va a tener acceso a un catálogo mucho más amplio de algoritmos, incluso poder acceder a servicios profesionales que hoy día están restringidos a las grandes empresas. Servicios profesionales, el ejemplo, yo compro el sensor del algoritmo para mi puerta y en el marketplace le pido a un desarrollador que me integre esa pieza de software para tener el registro en mi smartphone. En definitiva, lo que queremos hacer es generalizar el consumo de esos algoritmos para que se conviertan en un estándar, igual que el estándar que hay hoy en el App Store de las aplicaciones móviles, pues se van a convertir en un estándar de compra de algoritmos, marketplace de algoritmos. ¿Qué competidores tiene Algo2You? Pues a día de hoy el único competidor total que hay es Algorithmia, que es un marketplace de algoritmos, y luego están surgiendo otras empresas que están dando funciones más amplias, no solamente algoritmos, sino funciones completas basadas en varios algoritmos y en varios desarrollos. Por ejemplo, Apervita es una aplicación que te permite conocer cuál es tu estado de salud, o por ejemplo con Cortana Intelligence Suite de Microsoft te permite acceder a la nube y a capacidades de Big Data de una manera sencilla. Pero repetimos, el único competidor que hay es Algorithmia. Y por último, de aquí a 2025 se van a desarrollar 440 nuevas ciudades emergentes que van a generar un gasto de 23 trillones de dólares. Eso significa aproximadamente un 47% del crecimiento global en 2025. Además, va a haber unos 1.000 millones de nuevos consumidores de aquí a 2025 que van a generar y van a potenciar el uso de nuevas tecnologías y nuevos algoritmos. Estamos hablando de Algo2You, estamos hablando de la economía de los algoritmos y si quieres conocer cuál es nuestro modelo de negocio y cuál va a ser nuestro go-to-market, te invito a la próxima reunión.